¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa y educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con esta serie de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Como hemos hecho a lo largo de distintos programas que ustedes han ido viendo con nosotros, estamos hablando de los temas que nos apasionan en la ciencia, que nos interesan y en los que nos gustaría invitarlos a acercarse, a preguntarnos, a motivarlos a ustedes a interesarse en estos temas que nos parece que son todos importantes y de los cuales nos podemos asomar un pedacito a través de estas conversaciones que tenemos con colegas de la Universidad Nacional. Hoy vamos a tocar un tema que para nosotros es sustantivo y lo es en la educación en general en México y particularmente en el área que nos toca a nosotros, que es el de la ciencia, que son los libros. ¿Qué leer? ¿Cómo leer? ¿Por qué se lee? ¿Cómo están los problemas de lectura? ¿Qué tipo de cosas nos está preocupando publicar y cómo promover que jóvenes, niños, adultos leamos sobre ciencia? Entonces les invitamos a quedarse con nosotros en este programa de hoy, Libros y Ciencia. Hoy nos acompañan tres queridos amigos, todos ellos egresados de la Facultad de Ciencias. Me voy a permitir presentárselos. En primer lugar está con nosotros la maestra Ana María Sánchez Mora. La maestra Ana María Sánchez Mora es física, hizo la maestría en física, pero también hizo una maestría en literatura comparada en la UNAM. Es escritora, ha escrito novela, cuento, ensayo, se dedica a la divulgación de la ciencia desde hace muchos años, incluso tiene un premio importante de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y por supuesto es una apasionada de la discusión de los asuntos de la lectura. Muchas gracias, Ana María. Gracias a ti, Pati. Está también con nosotros el maestro Raúl Gómez González. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias, es investigador, tiene muchos años de dar clase en la Facultad de Ciencias, estudió su licenciatura y su maestría en física también en la facultad y ha sido asesor de estudiantes a muy distintos niveles, sobre todo para la participación internacional en olimpiadas, incluso ha organizado olimpiadas internacionales en México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Y es un privilegio para nosotros que nos acompañe el maestro Joaquín Díez Canedo Flores. Él también estudió física en la Facultad de Ciencias, pero realmente su vida la ha hecho en el medio editorial. Desde hace mucho tiempo trabaja desde la editorial Joaquín Mortiz junto a su padre y más tarde en distintas editoriales en México, incluso trabajó para la UNAM en el medio editorial y desde hace 3 años fue designado como director del Fondo de Cultura Económica, esa importante editorial, de la cual además estamos muy agradecidos porque nos ha hecho favor de traer una serie de libros para regalarles. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Para iniciarnos entonces en estas conversaciones sobre ciencia, en particular sobre los libros y la ciencia, vamos a irnos primero a una pequeña cápsula introductoria y luego regresamos para que yo les dé los medios de comunicación con nosotros. Gracias. A las personas nos gusta emocionarnos con historias, ya sea que nos las cuenten, las leamos en libros, las veamos en cine o televisión,
las oigamos por la radio o las consultemos en Internet. Sin embargo, sabemos que recurrir a los libros es cada día menos común entre la mayor parte de la población y que la lectura es un hábito difícil de establecer, particularmente en México, donde ha habido una variedad de programas para lograrlo. En ese intento, además del apoyo a la producción y distribución de buenos libros, les toca un papel crucial a los padres y a los maestros. Llegar a ser un lector que pudiera calificarse de analítico, duro y constante conlleva muchas ventajas, pero sobre todo un inmenso placer, lo que bien pueden atestiguar quienes tienen esa sana costumbre. Leer permite no solo conocer y aprender, sino hacer crecer la imaginación y sentir la pasión por lo nuevo, al recrearlo en nuestra mente. También nos posibilita cambiar nuestras visiones del mundo y ofrecernos opciones ante la vida. La ciencia abre una puerta más. Los libros de divulgación científica, bien escritos, pueden tener todos los elementos de la buena literatura. La formación de escritores que tengan como especialidad la ciencia o que se permitan integrar elementos científicos en sus textos literarios no es tarea fácil. Pero uno puede encontrar en el mercado libros de alta calidad escritos por autores nacionales y extranjeros y para públicos de muy distintas edades. Así, el utilizado cliché que dice que la ciencia también es cultura tiene un aliado más en los libros. Qué bueno que están con nosotros en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a dar 2 o 3 vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros, nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas y sus comentarios. Si nos hacen llegar esos y nos dicen además que les gustaría tener un libro del Fondo de Cultura Económica, con gusto se los hacemos llegar. Los teléfonos son para el correo de voz 5622-8720 y 5622-8718. También pueden escribirnos a mirador@coaed.unam.mx. Y más adelante van a ver también la posibilidad de que si se pierden un pedacito del programa, encontrarán la dirección donde lo pueden ver en Internet. Bueno, pues entonces vamos a empezar nuestra conversación sobre libros y ciencia. Joaquín, en México ha habido muchos esfuerzos desde hace muchísimos años, desde la época de Vasconcelos como secretario de Educación Pública, en el intento de hacer que no solo la alfabetización, sino que en el país se leyera más. Yo creo que durante tantos años se ha avanzado, pero quizá no se ha avanzado suficiente, porque cada año o cada sexenio o cada nuevo periodo uno oye que se van a echar a andar programas de impulso a la lectura en muy distintos niveles y sectores. ¿Cómo se ve desde la industria editorial y de la editorial del Estado, que es el Fondo de Cultura Económica, este panorama? Tú que has sido editor durante tantos años, ¿qué nos puedes decir del panorama de la lectura en el país? ¿Cómo está? Pues es complejo, sin duda, ¿no? Porque me parece que es un valor positivo innegable. Es decir, no creo que haya nadie que diga que leer no es bueno, que no sirve, o que no haya que leer, ¿no? Pero la realidad es que las encuestas demuestran que se lee poco. Hablando en términos de la industria, pues no es una industria que crezca mucho, ¿no? En las librerías es muy complicado que una librería se establezca en un lugar y que permanezca en ese lugar, todo lo cual indica pues que la gente no busca los libros o no compra los libros, ¿no? Y que por lo tanto puede inferirse que lee poco. Pero efectivamente pienso yo que esa insistencia en la ventaja y las bondades de la lectura tienen que empezar a tener algún efecto, ¿no? Ha habido por un lado, pues desde los programas de dotación de libros a los chicos de primaria y secundaria, que es la gran actividad editorial en el país, pues es la del sector público, ¿no? Hasta los compras de bibliotecas para cada una de las escuelas de las escuelas públicas, cada una de las aulas de las escuelas públicas para las bibliotecas. Yo tengo la impresión de que tendría que estar mejorando eso. Se ha buscado ahora que se involucren los padres de familia, incluso hay una campaña actualmente para que ellos ayuden y que se va a medir con estas competencias de lectura en la prueba enlace. Entonces, pues cabe tener esperanza, digamos, en que esto acabe teniendo alguna realidad. Ahora,
La verdad es que leer es muy difícil, lo decía Gabriel Said, ¿no? Es decir, simplemente lo que se aprende cuando niño a juntar letras en palabras, palabras en pequeñas frases, en ideas, y luego ideas en un discurso muy complejo, que puede ser un libro, desde un libro literario, un libro como una novela, como Proust, por ejemplo, Joyce, que es muy compleja desde el punto de vista del lenguaje, o un libro, digamos, de filosofía, como pensemos en Heidegger o Wittgenstein, que también son tremendamente arduos de leer, ¿no? Entonces, no es fácil leer en realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de este camino de interesarse por el lenguaje y por las palabras se quede uno hasta leer realmente libros, digamos, con ideas muy complejas o con aspiraciones literarias ambiciosas? Pues eso ya sí es más difícil de predecir, ¿no? Pues sí, además, bueno, quienes nos gusta la lectura desde mucho tiempo, quisiéramos interesar a todos, a lo mejor quisiéramos compartirles esa pasión que nosotros sentimos, pero habría que preguntarse a lo mejor cómo hacerlo y por qué hacerlo. Todavía esas preguntas siguen siendo repetidas en muchos ámbitos. Raúl, tú has tenido contacto con estudiantes durante muchísimos años. Más o menos toda mi vida. Yo hace rato te preguntaba cuántos años tienes de dar clase y me decías que 50, un poco más de 50. 51 años. Has tenido una gran experiencia y han llegado a ti desde jovencitos, jóvenes, a las Olimpiadas, estudiantes a nivel licenciatura y posgrado. Y uno ve reflejada los problemas, efectivamente, lo complejo que es leer, asimilar, integrar, escribir, que refleja el nivel de lectura también de los estudiantes. ¿Qué impresión tienes? ¿Qué nos ha hecho falta? ¿Cómo están las cosas con los estudiantes? ¿O por qué hace falta interesarlos? Y no someterlos a que la lectura es algo obligado que terminan rechazando. Sí, mira, efectivamente tengo muchos años de estar dedicado a la educación de jóvenes y he visto pasar a lo largo de estos años una serie de proyectos educativos diferentes, la mayoría de los cuales nunca han tenido el éxito que se esperaba de ellos. Yo estoy convencido que lo fundamental, aparte del impulso que los padres le pueden dar a sus hijos, lo fundamental es el maestro, ¿sí? Desgraciadamente para lograr que el estudiante se interese por la lectura, se tiene que ser un buen maestro. Si uno no es un buen maestro, entonces lo que puede ocurrir es que al contrario, ¿no? Que me imagino, por ejemplo, una clase de filosofía, ya que lo mencionaba Joaquín, en la prepa, que me pongan a leer a Kant cuando estoy en secundaria o en preparatoria, pues es casi quitarme cualquier intento de volver a leer filosofía, ¿no? Entonces el maestro tiene que saber, y tiene que saber enseñar, pero lo más importante es que sepa. Si el maestro es capaz de entusiasmar a un alumno en algún tema, entonces ese alumno va a tratar de ahondar en el tema, y eso implica necesariamente, ¿no?, conlleva la lectura de otras cosas aparte de los textos normales de la escuela. Entonces, si no se tienen buenos maestros, y por desgracia en este país adolece de ellos, pues la cosa no marcha bien, ¿no? Para mí es fundamental que el maestro sepa lo que tiene que enseñar, y después, en segundo término, que sepa cómo enseñarlo, ¿no? Porque uno puede tener, por ejemplo, un gran investigador que de hecho Ana María comentaba, tú comentabas hace rato algo de eso, ¿no? Que aunque uno sepa una materia, comunicar de manera que el alumno se entusiasme sobre esa materia no es un proceso fácil, ¿no? Por mucha pedagogía y didáctica que uno haya tomado en su vida, no lo va a lograr, ¿no? Se requiere vocación de maestro. Se requiere una vocación. Sí, es cierto que hay algo ahí, ¿no? Y yo estoy casi convencido de que es una vocación nata, ¿no? Que hay gentes que nacimos, yo me incluyo en ellos, ¿no?, modestamente, que nacimos para ser maestros, ¿no? La actividad que para mí sí ha sido fundamental en la vida ha sido la docencia, ¿no? La investigación es un producto, como dicen, lateral, no es el aspecto que me haya entusiasmado más en la vida.
Ana María, de hecho, piensa que yo he sido un magnífico maestro. Sí, ella ¿no? decía que tú fuiste un mejor maestro ahí en la licenciatura. Claro, en física, ¿verdad? a lo mejor prefería otra cosa. Pero sí, si un maestro no tiene la vocación, no va a lograr que sus alumnos vayan a otras fuentes para ampliar sus conocimientos. Ana María, pero además de buenos maestros y ser buenos padres, que requerimos ser buenos padres, y también nos debe entusiasmar la lectura y que los hijos nos vean leer y entusiasmarnos con los libros y comprarnos, ir a las librerías. Yo creo que todo eso influye, pero hay que hacer buenos libros, ¿no es así? Y hacer buenos libros, y luego libros donde te entusiasmen con la ciencia, que casi siempre, desgraciadamente, sigue prevaleciendo este modelo de algo muy alejado de la mayoría de las personas, requiere mucho trabajo y requiere un gran esfuerzo. Tú que escribes, tú que has escrito en distintos géneros, pero que tu especialidad es la ciencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo hay que hacer buenos libros y que tengan ciencia? Sí, estaba pensando en lo que decían del el investigador que sabe su tema y sin embargo no lo puede comunicar a un público que no sean sus colegas, ¿no? Y lo que pasa es que... Y a veces ni a sus colegas. Y a veces ni a sus colegas. Es un problema muy, muy notable porque la gente cree que lo difícil es la ciencia. Entonces, si yo sé ciencia, ¿cómo no voy a saber todo lo demás? Incluida su divulgación, su escritura, cualquier comunicación. Pero es justamente lo contrario, porque para transmitir temas de ciencia a un público amplio necesitas muchísimas más herramientas culturales, comunicativas, de todo tipo, que las que necesitas esencialmente para comunicar una investigación. Claro. Y esto a veces a mucha gente, sobre todo investigadores, les suena a anatema. ¿Cómo es posible que uno diga que esta chamba es más difícil que la otra por excelencia, la chamba de los científicos? Y sin embargo lo ves simplemente en los productos. Los libros que se hacen en su mayoría, por lo menos en México, de divulgación de la ciencia, son repelentes porque no toman en cuenta las necesidades del público, ni esas herramientas de las que... Sí, por supuesto, estoy generalizando a lo bestia, pero la mayor parte de los intentos que no pasan por un filtro de conocimiento del público de las técnicas, pues son unos verdaderos ladrillos que refuerzan lo que tú decías, la noción de que entrarle a la ciencia por el canal que sea es una empresa que solo para faquires y gente que se deja flagelar. Joaquín, tú has estado en el medio editorial, ya lo decíamos, tu vida ha estado centrada en eso, has visto muchos tipos de textos escritos en distintos lugares. Además de los contenidos y de saber escribir, ¿qué le hace falta a los libros que hacemos de divulgación de la ciencia? A lo mejor no vamos a tocar tanto los especializados, pues es otra rama, pero los de divulgación de la ciencia, para ser un poco más exitosos, para interesar, para que la gente se acerque y diga, bueno, además del cuento para el niño o del relato para el jovencito o del libro, de la novela para mí, ¿qué tendrían que tener asociado en la parte científica para ser exitosos, para hacerlos bien? O sea, ¿qué se te ocurre que pueden Sí, bueno, la verdad, preguntar por sistemas sería a todo dar descubrir uno, ¿no? Y que ya a partir de eso todos los libros salieran perfectos, como ocurre cuando uno tiene una ley o una fórmula matemática. No es el caso, los libros son tan personales y tan individuales como quien los escribe, y hay quien tiene más don, ¿no? Porque es más lector, porque tiene más cultura. En realidad creo que es un problema del lenguaje, es decir, que la ciencia misma funciona muchísimo con metáforas, ¿no? Digo, a mí una de las cosas que me costaba más trabajo es lo que llamaban la intuición científica y mecánica de objetos que no se pueden ver, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, cuando hablas del mundo de las partículas elementales, pues son grandes metáforas, ¿no? Desde el sistema solar de Rutherford hasta, en fin, siempre estás pensando, te estás haciendo imágenes de cosas que sí tienen una realidad y que incluso se puede fotografiar ahora con los microscopios de electrones o con las cosas más sofisticadas, pero siempre tienes una imagen de las cosas. Entonces, me da la impresión que el problema de divulgación es saber, porque la ciencia no deja de ser compleja, y lo que tienes que hacer es una especie de versión de esas ideas en otros términos, digamos, no con fórmulas, por ejemplo, o con pocas fórmulas, o con las fórmulas menos complicadas. Y eso pues requiere, yo creo,
pues de un talento finalmente de escritor, ¿no? Yo pienso en libros y libros que mezclan ideas. Por ejemplo, pienso en este libro que a mí me pareció fantástico, creo que es un clásico de la divulgación de Hofstadter sobre la eterna trenza dorada, que habla de Gödel, de Escher y de Bach, ¿no? Conceptos muy complejos, mezcla el arte con la música, con una parte de lógica, de teoría de números, y es un libro extraordinario. Ahora es un libro muy difícil, yo no sé si sea fácil como un libro de divulgación. Pienso en Stephen Jay Gould, ¿no? A mí me encantaba. Es un poco más simple, creo yo, la biología, digamos, o la paleontología, o el evolucionismo. Sí, exactamente. Entonces yo también creo que hay temas que son de por sí muy difíciles y muy complicados de poner en una versión simple, y que a lo mejor requieren pues no solo un libro, sino más herramientas más complicadas, y a lo mejor hay algunos que no se pueden entender sin las fórmulas, es decir, que realmente son inaccesibles si no tienes una preparación propiamente científica, ¿no? Entonces, es un poco como cualquier libro de literatura, no basta saber escribir y ser una gente más o menos para que salga un libro interesante, ¿no? Es un poco cosa de suerte, es un poco cosa de ser pues un buen autor de libros de divulgación. Me da pena. Nosotros tenemos en la Ciencia para Todos como 240 títulos. Creo que hay algunos buenos, y son autores que les sale mejor, ¿no? Que tienen más práctica, lo han hecho más veces. Pienso yo que sí influye mucho la cultura literaria que se tenga, porque insisto que creo que lo que ayuda mucho es la capacidad de generar metáforas y de explicar ideas en términos de otras ideas. Sí, seguramente tiene que ver con el don de ser escritor, que efectivamente no todos lo tienen, ¿no? Muy pocos, que como el don de enseñar. Igual el don de ser escritor, efectivamente es muy complejo querer todo explicar en términos simples en un libro, cosas que no hay manera, que se tienen que quedar así, complicadas, pero que hay formas, digamos, a través de metáforas o de otros, o de ejemplos, o de otras explicaciones, de acercarlos, y sobre todo de generar a lo mejor inquietud, y de dejar de pensar que probablemente en la divulgación científica vamos a enseñar, vamos a inquietar, vamos a levantar... Ese es buen punto. Hacer más preguntas. Querer hacernos más preguntas, querer profundizar. Probablemente una buena bibliografía asociada, sencilla a un libro de divulgación, colabore. Entonces ahí están nuestras herramientas que también seguramente cuentan. Y hablando de herramientas, bueno, hoy los chavos, como decimos, y tú lo ves todo el tiempo en el salón de clases, recurren a otras herramientas. O sea, siguen leyendo, a lo mejor tú les pides leer a los clásicos, no sé, en biología les pediríamos necesariamente leer El origen de las especies, y yo he visto colegas míos o compañeros míos que nunca lo han leído, que actualmente se recurre más al internet, a las enciclopedias digitales, etcétera. ¿Qué pasa con esa competencia, esa parte? Se debe hacer, pero ¿hasta qué punto se debe hacer, Raúl? Primero me gustaría hacer un comentario. Hace algún tiempo comentaba una gran amiga que ha vivido en Francia mucho tiempo y de pronto se le olvida un poco el español y dijo, es que hacer vulgarización de la ciencia es muy difícil. Y a mí me gustó mucho el término vulgarización, ¿no? Ellos, era por la traducción directa del francés, y la corregimos desde luego, ¿no? Le dijimos, no es vulgarización. Pero efectivamente hay ese peligro, ¿no? De vulgarizar la ciencia y sobre todo caer en ciertos errores, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a Internet, ahí tenemos, yo creo que tenemos un problema muy serio ahí, porque desde luego Internet representa la mayor revolución que ha habido en la humanidad en lo que a la información se refiere, ¿no? La primera... Tal vez fue, la primera fue la imprenta, ¿no? Fue cuando se empezó a divulgar todo de manera masiva. Pero Internet es realmente una cosa fantástica, ¿no? Desde luego tiene una serie de peligros que no son nuevos, por cierto, ¿no? Todo este argüende que están armando ahora de la pornografía en Internet, pues tiene que ver nada más con la facilidad con la que se puede acceder a ese material, digamos, no formativo, porque ese material ha existido siempre, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, había unas revistitas, una que se llamaba Picante, que traía ahí una serie de porquerías, ¿no? Y de hecho hubo un movimiento ciudadano por ahí de 1955, en donde los padres de familia salieron a los puestos y se conseguían en el puesto de periódico y se los vendían a cualquiera.
Entonces salieron los papás y quemaron todas esas revistas, se dejó de publicar. Y bueno, desde luego el índice de la iglesia pues, prohíbe, ya no sé si todavía existen, ¿no?, ciertas lecturas. El Marqués de Sade, por favor, no lo leas, ¿no? Entonces ese problema siempre ha existido. En la actualidad el problema es la facilidad con la que accedes a eso. Pero igual que accedes a material no formativo, accedes a material extraordinario, ¿no? Extraordinario. Desde luego hay que tener criterios para seleccionar. Cuando hablamos de los clásicos, pues inclusive en internet tú puedes bajar libros de grandes autores que no te cuestan, y ese es un peligro que yo veo hacia la industria editorial, ¿no? Yo siento que la tendencia futura va a ser la desaparición de la industria editorial, la impresión de libros, ¿no? Que todo el mundo va a poder acceder a libros que le van a salir mucho más baratos que los libros impresos, y que pues los va a poder uno imprimir o leer directamente en las pantallas, ¿no? Bueno, vamos a regresar a ese punto porque me parece importante. Al final tener este acceso es una posibilidad y es una buena posibilidad, hay que manejarlo con cuidado y tú como maestro nos dirás un poco más al respecto. Pero quisiera recordarle al público que estamos aquí para atender sus dudas, sus opiniones, sus puntos de vista, y que si nos hacen llegar uno de ellos y nos piden un libro de los que trajimos, que amablemente el Fondo de Cultura Económica nos regaló sobre sus series de ciencia, se las vamos a hacer llegar con mucho gusto. La otra que les vamos a regalar, como cada ocasión, es nuestra publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias, que es la revista Ciencias, que además está por cumplir 30 años, que ha sido un gran esfuerzo de divulgación científica en todas las áreas de la ciencia. Igualmente, si ustedes nos llaman y nos piden la revista particularmente, con gusto se las hacemos llegar. Les voy a recordar entonces que nuestros teléfonos son 56 22 87 20 y 56 22 87 18. Vamos a ir a una breve pausa, después de la cual seguiremos aquí en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, platicando de libros y ciencia. Muchas gracias por quedarse con nosotros, los esperamos después de la pausa. Bueno, que siguen con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos conversando sobre libros y ciencia, y estábamos antes de la pausa platicando, Raúl, del asunto del Internet como una herramienta y las posibilidades que ofrece, más algunas cosas que tú llamaste peligro. Si quieres terminamos esa idea para continuar con la pregunta. Bueno, nada más la idea es, en Internet está toda la información. Yo realmente estoy sorprendido de la cantidad de información que se puede bajar de Internet, ¿no? De todo tipo, insisto. Entonces, si uno tiene el criterio suficiente, Internet es una maravilla. En los jóvenes, pues desde luego se requiere de una guía, ¿no? Carecen a veces del criterio para seleccionar el tipo de cosas que pueden ver en Internet. Pero desde luego, mientras no sean cosas excesivamente especializadas, bueno, no hasta las excesivamente especializadas, uno puede bajar artículos que se están publicando, todo, sí. O sea, está todo en Internet, y eso es realmente una cosa fantástica desde finales del siglo pasado, ¿no? Yo no le veo ningún peligro a Internet, excepto el que decía, ¿no? Que yo siento que a la larga va a acabar con la industria editorial, ¿no? Editorial a lo mejor en papel, y luego vamos a pasar esa parte, ¿no? Sí. Ana María, ¿qué requerimos para hacer buenos libros o libros interesantes? Tú decías, bueno, el don, a lo mejor decíamos el don del escritor,
¿Qué otros elementos? Porque tampoco está muy desarrollada la industria editorial de la divulgación científica, vamos a llamarle así, o de los libros generales de ciencia para un público muy abierto y muy amplio. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, creo que no está muy desarrollada en México, porque en otros países creo que son muchos bestsellers que tienen que ver con divulgación de las ciencias, en México en particular. Y yo creo que en parte era lo que decíamos, no hay buenos escritores de ciencia en general, y los públicos aparentemente son muy grandes, pero llegan a poca gente porque se hacen también con cuentagotas. Esto que también platicábamos de la poca facilidad de muchos supuestos divulgadores de comunicarse con su público, pues es otra de las cosas que habría que componer. No dar por sentado que porque sabes el tema ya eso le va a gustar a la gente. O ya eres divulgador, como no saber el tema no te hace un buen maestro, ¿no? Por añadidura. Pero bueno, a lo mejor me desvío un poquito. Hay algo que me preocupa mucho de todo lo que hemos platicado aquí, de cultura y cultura literaria y científica. Me queda la impresión a mí, y supongo que al público también, de que todos son actos de iluminación. Empezamos diciendo, la gente no lee hasta que se encuentra una persona o un libro que le hace la diferencia, o un maestro, las madres o los padres, y por lo visto el problema no se ni siquiera se paliaría si hay más momentos de iluminación, sino tiene que ser alguna consideración social mucho más amplia que esas inspiraciones o esas gentes dotadas. Entonces es ahí donde me preocupa mucho, y tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Por qué la gente no lee? ¿Por qué se escriben pocos buenos libros de divulgación? ¿Por qué la industria editorial podría estar en peligro de desaparecer? Y entonces yo creo que habría que atender sí los problemas puntuales, específicos, pero también el problema mayor de nuestra cultura y nuestra sociedad, que a eso no se le da importancia y que no hay una seriedad para atender al proceso, por ejemplo, que decía Joaquín al principio, de las dificultades que representa leer. Leer, no silabear, no ver el letrero del metro. Leer como apoderarte de otra mente que te está diciendo cosas que hacen sentido y que te son importantes para la vida, para el cerebro. Sí, además, bueno, por supuesto tienes toda la razón, quizás estamos de algunas otras consideraciones sociales, aunque hay libros a muy buenos precios y buenos libros, no es sencillo comprar libros, tampoco. Luego, hay una fuerte competencia de productos traídos de otros lugares, algunos buenos, algunos no tan buenos, de ciertos géneros. Uno va a la librería más grande de este país, que es esta tienda Sanborns, y encuentra una cantidad impresionante de cosas en oferta, y no todo necesariamente le recomendaríamos al público que lo leyera. Entonces es complicado, sí implica muchísimas cosas. ¿Para qué quiere la gente leer en realidad? Sí hay que explicarnos. Como alguna vez decíamos con la cultura científica, en realidad se requiere cultura científica para vivir. Bueno, no, en el sentido estricto. Es una vida más pobre, pero no para nosotros, a lo mejor culturalmente, pero no es esencial. Entonces hay muchas cosas involucradas en adquirir libros, comprarlos y volverse un lector duro y fuerte, como se decía en la cápsula de entrada, ¿no? Si en el mundo moderno un personaje tiene que tomar decisiones sobre el gobierno y no sabe algo de ciencia, es peligroso. Y no lee. Y no, bueno, esos tenemos muchos en México, pero en particular una cultura científica, aunque sea superficial, es muy importante para cualquier gente que va a tomar decisiones que van a afectar a otros grupos. A muchos. Pero a los que van a tomar decisiones y a los que nos afectan esas decisiones, también es importante que leamos y que tengamos opinión, claro. Y que sepamos a quién recurrir, quiénes conocen los temas, cómo preguntarles, etcétera. Todo esto implica leer, ¿verdad? Decía Raúl lo del internet, Joaquín, y ahí me voy a otra parte, que es esto de los libros que probablemente nuestro público ya conozca, que son los libros digitales o los libros electrónicos, estos libros que ahora se promocionan en las llamadas tabletas, que uno puede leer por otros medios, y que debo decir que es muy agradable leer en tableta, Yo lo he estado haciendo recientemente, que no lo había hecho, y me ha gustado muchísimo.
¿Qué tanto se está avanzando en esa parte también en la industria en México, en la de los libros digitales o los libros electrónicos? Esta oferta que además el costo es mucho menor. Está el costo de la tableta, pero luego el costo de los libros es muy bajo. ¿Qué tanto se avanza? Bueno, se ha estado avanzando desde hace que unos 3 o 4 años. Desde luego con mucho rezago en relación, por ejemplo, a la situación que hay en Estados Unidos, que es donde primero empezó y donde más desarrollo tiene esto. Tendría que decir que el fondo, digamos, es de los pioneros, porque hemos estado desarrollando dentro de casa, digamos, las habilidades para hacer los libros electrónicos. Hay varios temas, ¿no? Uno es, hay una de tableta, aunque un libro digital puede ser cualquier cosa, puede ser un libro del proyecto Gutenberg, que es un texto sin formato que lees en tu página web como HTML, puede ser un PDF, pero un libro digital, digamos, de verdad, pues es estos que se pueden leer en las tabletas, que son dispositivos expresamente diseñados para leer libros, que quiere decir que no tienen luz propia, que se puede crecer la tipografía, y para eso hay que regresarse en el proceso de hacer un libro cuya éxito, cuyo paradigma es poner en unas páginas enfrentadas el texto de manera que sea lo más legible posible y lo más grato posible. Hay que deshacer este trabajo que se hace para poner un texto en páginas enfrentadas, que puede tener cuadros, fórmulas, ilustraciones, notas al pie, bibliografías, etcétera, para que sea una tira que corre como una tira, como un rollo, digamos, ¿no? Y que además puede ser de ancho variable y que no se te desacomoden en esta tira, a pesar de que cambie de ancho y que cambie el número de palabras que caben en cada renglón, que no se te acomoden las fotos, que no se te acomoden los cuadros. Digo, hay cuadros en cualquier libro de economía, por ejemplo, de demografía muy complejos, ¿no? ¿Cómo acomodas eso en una pantalla chica? Pero entonces, es complejo hacer los libros, tiene un costo, tiene que haber gente que lo sepa hacer, no es nada teóricamente difícil, pero pues hay que saberlo hacer. Hay pocas tabletas todavía en México, en realidad nosotros vendemos una, que se llama Papire, pero las tabletas más conocidas apenas las puedes comprar por correo y vienen de Estados Unidos, todavía no las puedes conseguir aquí. El iPad, digamos, las tabletas emulan la lectura de una en tinta electrónica, pero no es lo mismo porque estas sí tienen luz propia. Entonces hay pocos aparatos para leer, hay pocos libros porque se tardan en hacer, y luego está todo el tema de la relación autor-editor, es decir, no todos los autores están contentos con que sus libros estén en la red porque le tienen la impresión de que son más fácilmente pirateables y de que ellos van a perder el control sobre su obra, ¿no? La verdad es que cuando tú buscas cualquier libro más o menos famoso y lo pones en un buscador, inmediatamente aparecen varias páginas donde lo puedes bajar en PDF de manera pirata, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que la manera más fácil de que si tú no lo tienes, alguien más lo pone, ¿no? Entonces, el chiste es que tú lo pongas a un precio razonable y con más calidad, digamos que eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son procesos que involucran muchas gentes, muchas decisiones, un poco de tiempo, algo de dinero, y en México apenas empieza a cobrar un poco realidad este tema. Yo pienso que una vez que haya una pequeña masa crítica de textos que se puedan leer, pues empezarán la gente a comprar las tabletas, porque también nosotros que estudiamos ciencias y en general nos vemos obligados a leer en inglés, pues tú tienes a veces se te olvida que hay esta barrera, digamos, del idioma, pero la verdad es que la gente que lee en español, no hay tantos libros en español. En España, digamos, la primera librería electrónica había hace 2 años, con muchos tropiezos, todavía no funciona muy bien. Amazon entró a España, que es la gran librería, solamente para venta de libros digitales, me parece, apenas en septiembre del año pasado. Entonces hay poco tiempo para esto. Y no se puede decir que en el orbe hispanohablante haya ya, digamos, sea ya el tema del libro electrónico un tema importante en términos de negocio pero sí se le dedica mucha atención, porque obviamente es el futuro. Digo, yo no tengo la menor duda de que me gusten a mí o no los libros electrónicos, pues hay que tenerlos porque va a haber gente que los va a buscar así, ¿no? Y bueno, al final, como se ha discutido en algunos foros recientemente, la plataforma, sea papel o sea electrónica, no es el problema central. Claro, cada uno tiene sus peculiaridades. Igual hacer libros impresos, cierto tipo de libros impresos es muy caro, a color, en fin, con ciertas características, sino lo importante es que se lea y que se impulse esa lectura. Y yo lo digo mucho porque probablemente lo estén viendo muchos padres de familia que dicen, es que me están pidiendo el hijo que le compre una cosa que no sé ni para qué, si de por sí no lee. No, sí van a leer, ¿verdad? Créanme que van a leer y van a leer en la plataforma que les toque leer, y si son bien impulsados a leer, etcétera. Y sí, efectivamente. El tema en realidad es lo que se hace en la mayoría de las cosas sociales, ¿no? En realidad, pues digo, la escuela se inventó para eso, ¿no? El problema es que la escuela no funciona
o no cumple no satisface todas las expectativas que la gente tiene. En realidad, el mundo como está ahora, pues tú vas, dejas a tu hijo en la escuela por la mañana, lo recoges y esperas que allí se entere de todo, digamos, ¿no? Sepa matemáticas, aprenda a leer, geografía, historia, y lo preparen para la vida. No es así, ¿no? Y en el tiempo libre, la verdad es que ahí es donde está una competencia importante por otras cosas. El tema de los videojuegos es enorme. Pienso yo en los programas de tele, digo, hay televisoras importantes que tienen un programa sobre ovnis en horario AAA en el domingo, todavía, ¿no? Ese es el programa de ciencia que tiene la televisión privada mexicana. O un programa sobre cosas paranormales, ¿no? Que es como La Bruja de Blair, mal hecha, ¿no? Es un programa que a mí verdaderamente me parece de una tontería supina, ¿no? Y eso lo ve muchísima gente, ¿no? Entonces, eso distrae, obviamente, de ver cosas más interesantes. Los propios programas del National Geographic ya son los días animales más violentos, más venenosos. Se ha vuelto un poco una sociedad del espectáculo, que eso sí me parece que interfiere con la posibilidad de reflexionar, de considerar y de enterarse de cosas, y se queda uno con puras impresiones, digamos, ¿no? Sí, y son impresiones fuertes, y entonces hay que hacer un gran esfuerzo de competencia con esos productos, la televisión, lo que hay en internet, que se puede pasar 1 horas navegando, buscando cualquier cantidad de cosas, algunas que no sirven para nada, otras que son interesantes, o las redes sociales, etcétera. Entonces hay una competencia. ¿Cómo hacer un equilibrio? ¿Cómo buscar un equilibrio para que además jóvenes, niños, etcétera, se interesen por leer, pero leer y volverse lectores en el sentido más completo de la palabra? Raúl, ¿qué podrías decir? Pues yo creo que es un problema muy difícil. Si yo tomara mi experiencia si generalizara mi experiencia, yo de chico no leía nada, absolutamente nada. Odiaba las clases de historia, ¿no? Porque lo único que hacían era preguntarme fechas y cosas por el estilo. Y después me volví un gran lector de historia, pero por un libro, bueno, más que por un libro, por una serie de libros que se llama Los Pardaillan, de Sébaco. Y ahí aprendí más historia de Francia de la que pude haber aprendido en la escuela. Y de ahí, pues me piqué desde luego siguieron los Tres Mosqueteros y toda una historia noveleada. Y después a leer historia de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que, desde luego hay lectores natos también, ¿no? Como todo, ¿no? Hay gente que a los 7 años empezó a leer y nunca dejó de leer en su vida. Pero creo que no es el caso general. Yo siento que si uno tiene la suerte de leer algo interesante en alguno de su vida, a partir de ese momento se va a volver uno un lector, ¿no? Es apasionante, la lectura es apasionante y hay una gran cantidad de temas. Yo por ejemplo, soy fanático de la ficción científica, ¿no? Y desgraciadamente no tengo la facilidad para escribir, ¿no? Si yo tuviera la facilidad para escribir, hubiera escrito La Habana para un infante difunto de infante. Esa novela yo se la conté a una persona sin haberla leído y después me la regaló y me dice, mira, ve. Le digo, bueno, yo la pude haber escrito, pero no tengo el don de la escritura, ¿no? Entonces, hablando en particular de la divulgación científica, yo conozco muy pocos autores que son realmente buenos en divulgación científica. Uno de ellos es la señora Klein, que publica los creadores de la nueva física, que es un libro extraordinario, ¿no? Un gran divulgador científico fue George Gamow, por ejemplo. Gamow tiene también, el Fondo de Cultura tiene también un libro, un breviario de Gamow que se llama el breviario del señor Tompkins, que es muy interesante porque es el relato de una gente que no sabe nada de física sobre física, ¿no? Es un señor que anda de novio con una chica cuyo papá es un científico, y entonces va a las conferencias del papá, se queda dormido, y lo que relata Gamow son los sueños que tiene. Es extraordinario, ¿no?
pero son de los pocos libros que, bueno, para empezar el de los creadores de la nueva física no habla mucho de física, pero habla mucho del ambiente en el que se desarrolla la física, que es extraordinario, ¿no? Y el de Gamow sí habla un poco más de, bueno, bastante más de física, pero de una manera que yo no he encontrado en nadie más, ¿no? Que pueda transmitir ideas complicadas de una manera razonablemente sencilla, ¿no? Y efectivamente sin formulitas, sin nada, ¿no? O sea que sí tendríamos opciones, ojalá tuviéramos programas en la televisión que en lugar de estar hablando de ovnis, comentaran libros, contaran novelas que tienen que ver con ciencia, recomendaran, guiaran un poco para contribuir también nosotros desde nuestra parte, desde la parte de ciencia, a acercar a los niños, jóvenes, a sus padres, a muchos maestros, que buena falta hace, a temas científicos. ¿Qué tenemos que hacer además de esas cosas, Ana María? ¿Qué se te ocurre para incentivar la lectura de libros como estos, de los cuales podremos recomendar mucho, e incluso revistas hechas en México de divulgación de la ciencia, como ves, o como la revista Ciencias, o como revistas que hay en los estados varias? ¿Qué más tendremos que hacer? Yo creo que estoy muy en sintonía con lo que acaba de decir Raúl y lo que han dicho todos ustedes, y me parece que hay que buscar el interés del público, ese ente informe gigantesco que a veces no conocemos bien, pero el interés necesariamente tiene que irse por lo humano. No quiero decir que la ciencia no sea humana, por Dios, sería una barbaridad, pero lo humano en el sentido más de la naturaleza humana. Por ejemplo, ahora que platicas de lo de Gamow, pues la gente le puede empezar a interesar no por la física, ni por el nombre de Gamow, porque alguien se hizo novio de alguien cuyo papá es físico. O sea, entonces hay mucho que despierta el interés vía algo horrible que se llama el chisme en el buen sentido, ¿no? Interesarme por las cosas de los demás, que es algo, creo que inherente a la naturaleza humana. O sea. Y por ejemplo, por eso muchos libros que tienen que ver con salud, por ejemplo, con temas de salud, con la biología, ya decíamos que a lo mejor se siente a veces un poquito más cercana, y que es tan importante como las decisiones que toman sobre el medio ambiente, sobre proyectos energéticos, sobre una serie de cosas, a lo mejor entrarle por la parte humana, acercar a la gente y hacerle sentir que hay cosas ahí que se pueden explicar o que se puede buscar más información o que hay quien los puede asesorar. Sí, que no eres tan ajeno a lo que se está exponiendo en el libro, en la conferencia, en cualquier acto de divulgación. Y pero ya hablando muy en general de la lectura, no nada más de ciencia, bueno, mi divulgador favorito estuvo a punto de ser Jay Gould, pero le ganó Dawkins. Dijo algo que en su momento sonó sangroncísimo. Dijo, es que yo no soy divulgador, yo lo que hago es cambiar la vida de la gente. ¿Quién fue eso? Son un libro de autoayuda, ¿no? Sí, pero lo decía en el sentido en que te cambia la vida leer un buen libro, uno solo. Sí, o sea, el hecho de que haya un antes del Quijote, por decir algo tradicional, y un después de, es lo que te ilustra la importancia de la lectura, ya no como proceso, como asunto educativo, sino como asunto para autoayuda, para desarrollarte como humano. Es horrible, son palabras comunes, pero es que no eres el mismo cuando has leído un libro que te deja algo. Y eso tiene que ver con ciencia, con literatura, con historia, con filosofía. Algo que te llega a lo más profundo y te haga ser otro. Pocas palabras para algún asunto tan complicado. Sí. Otra vez es la iluminación. El problema es que lo más sistemático, por ejemplo, nosotros tenemos el concurso Leamos la Ciencia para Todos. Es un concurso que está ya, está en su 12ª edición. Ha tenido como récord la participación de 80,000 muchachos que han leído algún libro de nuestra colección de la Ciencia para Todos. Dinos bien qué es la colección de la Ciencia para Todos. Es una colección de divulgación científica que empezó hace 25 años, muy apoyada por la comunidad científica, interesados justamente en reclutar más gente que tenga interés en la ciencia, en despertar vocaciones científicas, en favorecer la cultura científica, en simplemente que el público general tenga una idea de lo que se hace en los laboratorios, en los cubículos de los investigadores mexicanos. Así empezó, pues para que incluso sea más fácil entender por qué el Estado tiene que dedicar recursos a la ciencia, ¿no?
Entonces, así nació la colección, impulsada por una mujer maravillosa que yo no conocí, que se llama Alejandra Haidar, y por casi todos los científicos. No lo digo porque están todos los científicos de cierto nombre, ahí estuvieron o involucrados en el lanzamiento de la colección, muchos de ellos tienen libros escritos allí, ¿no? Entonces tienen actualmente, a los 25 años, más o menos un libro había una idea de 10 libros por año, lo que tenemos casi 250 títulos, y poco después se organizó un concurso de lectura. En realidad es de lectoescritura, es decir, lo que promueve es que se lean los libros, no tanto que se acerquen las ideas de ciencia, que por fuerza se tienen que acercar porque eso es lo que están leyendo, ¿no? Pero es un concurso de lectura en donde se pide, según la edad que tiene el niño y el grado en el que está, un trabajo un poco distinto, ¿no? Un mero resumen, un comentario crítico, para los maestros un material de trabajo en clase y hasta prototipos en las universidades tecnológicas, ¿no? Un prototipo industrial basado en alguna idea de los libros. Y la verdad es que ha sido un concurso exitoso, pero podría ser mucho más exitoso también, es decir, si tú sumas la matrícula de chicos que están inscritos desde segundo, tercero y secundaria, que son las primeras etapas de concurso, hasta la universidad, pues en realidad tu universo son 10 o 12 millones de personas. Entonces deberíamos tener participaciones de 500,000 personas. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues son todas estas ideas, hay muchísimos eslabones que mover, es decir, todos los sistemas de educación media superior, por supuesto que la CEP estaba muy presente, la universidad, el CONACYT, el POLI, pero bueno, la verdad es que esto que podría ser una cosa mucho más importante todavía, pues lo es sin duda ninguna, pero no lo es suficiente, ¿no? Bueno, estamos a punto de terminar. Vamos a quedarnos con que vamos a impulsar el concurso. Ahorita en este foro, entren a la página del Fondo de Cultura Económica, www.lascienciaparatodos.com. Ahí está todo. Vean las bases del concurso, seguramente van a encontrar algún título, entre 250 debe haber cosas que les interesen, se pueden que les ojear ahí los libros, etcétera. Los padres les invitamos a que inviten a los muchachos. Y yo quiero despedir a los 3 invitados del día de hoy y darles las gracias porque han sido muy amables de estar con nosotros. Ana María Sánchez Mora, Raúl Gómez y Joaquín Díez Canedo, a los 3, muchas gracias por sus opiniones. Creo que podríamos armar un programa de televisión siempre para recomendar libros, probablemente haya un proyecto de ese estilo después. Y pues vamos a despedir la serie. Ha sido una serie con muchos puntos de vista. Ustedes pueden encontrar en internet, en la página de la CUAED, los títulos que hemos tratado. Hemos hablado de cine y ciencia, de bosques, selvas, la vida bajo el suelo, aves, reptiles, los productos milagro. Hemos tenido una variedad de temas a tratar, de tópicos que seguramente serán de su interés. Búsquenos en internet y ahí van a poder ver los programas o bajarlos, repetirlos, consultarnos. Les invito nuevamente a que se comuniquen y les haremos los regalos. Y por supuesto quiero terminar dando las gracias a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, a nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, doctora de la Facultad de Ciencias, y de todo el equipo que hemos trabajado junto con la gente de aquí para hacer posibles estos programas. Espero que tengamos una próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros.